Don Johnny, ¿nos escucha? Hola, buenos días, buenos días. Muy buenos días, le escuchamos y le observamos perfectamente. Don Johnny, ya entrando en materia en esta entrevista, el día de ayer me comentaban de que están pasando por una situación bastante compleja en el ámbito legal, donde varias empresas están recibiendo el servicio del agua por parte del acueducto, pero esto les perjudica a ustedes como agricultores. ¿Nos pone en contexto cuál es la realidad que están pasando en estos momentos? Buenos días con todos, un saludo cordial. Hay algunos escenarios, ¿no? El escenario jurídico, el escenario jurídico es el más complejo porque recuerde usted que en diciembre del año anterior, un juez de la unidad multicompetente del Cantón Rocafuerte falló a nuestro favor y emitió una sentencia disponiendo una medida cautelar, una acción constitucional que defendía los derechos de acceso al agua y garantizaba la soberanía alimentaria al prohibirle a la refinería del Pacífico en liquidación con militares realizar operativos y desconectar a la brava con abusos las conexiones de los pequeños agricultores, ¿no? Esa batalla la perdimos el pasado mes de agosto, cuando a finales de agosto, hace poquito, el mismo juez, contradiciéndose de manera increíble, eh, dejó sin efecto esa medida cautelar, básicamente le dio de baja y le devolvió la posibilidad a la refinería del Pacífico para que retome estos operativos, ¿no? Eso por un lado. Una vez que esto ocurrió, nosotros recibimos una convocatoria directa del señor gobernador de Manabí para sentarnos en una mesa de diálogo y establecer algunos compromisos de tal manera que no se hagan afectados los pequeños agricultores, porque aquí hago un stop para decirle que hay una clasificación de los agricultores que están conectados al acueducto. Primero están los pequeños agricultores, que son muchos agricultores campesinos sembrando pequeñas parcelas de sembradíos de cultivos de ciclo corto, como hortalizas, que son las que ustedes llevan desde el supermercado, desde el mercado a sus hogares, ¿no? Pimiento, pepino, tomate, frijol, haba, achocha, maracuyá, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la maracuyá es semiperenne, ¿no? El ciclo corto son hortalizas, ¿no? Legumbres, verduras, que se siembran en pequeñas parcelas por muchos campesinos en todo el trayecto. Luego vienen los medianos agricultores, que son los que tienen cultivos semiperennes y con un poco más de hectárea, de dimensión de sus cultivos, ¿no? Cultivos que ya no tienen un cuarto de hectárea, que no tienen media hectárea, sino que tienen 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas, de cultivos como limón, que también son parte de la mesa en los hogares, como también, por ejemplo, el cacao, como la palma, como el plátano, etcétera, etcétera, ¿no? Luego vienen los grandes agricultores, ¿no? Que son los que tienen pastas, extensiones de terreno y que no son precisamente cultivos de ciclo corto para los hogares, sino que tienen otro nivel de negocio, otro giro de negocio, que son, por ejemplo, los exportadores que siembran pitahaya, que siembran guanábano, que siembran vainilla, cebolla colorada, a gran escala. Esos son pocas personas sembrando muchos terrenos, ¿no? Personas que tienen 50 hectáreas de pitahaya, 100 hectáreas de pitahaya, 130 hectáreas de pitahaya, etcétera, etcétera, ¿no? Los grandes mega agricultores que no producen alimentos como hortalizas o como cultivos de ciclo corto, sino que tienen otro nivel de producción casi que agroindustrial y son exportadores, ¿no? Y por último está el sector de las industrias, que son los que toman agua del acueducto para sus procesos industriales, ¿no? Por un lado, esa clasificación. Luego de que se cayó la medida cautelar con el juez, con el gobernador de Manabí, con el señor gerente de la refinería, hubo allí una suerte de consenso, porque ya definitivamente una vez que nosotros perdimos el amparo constitucional, tuvimos que un poco, digamos, no someternos, sino acordar algunas normativas, como por ejemplo
Nosotros no podemos permitir que el agua del acueducto sirva para regar arroz. Eso es prohibido. Es prohibido regar por inundación, es prohibido regar por cañones de agua. ¿Sí me está escuchando, no? Hola. Sí, perfectamente, Magister Johnny. Buenos días, tranquilos. Siga nada más. Okay, entonces, encontramos ese consenso. Nosotros establecimos incluso la puesta en marcha de una franja horaria por parte de los agricultores de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y por parte de los 3 municipios, Montecristi, Manta y Jaramillo, total libertad de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana para procesar agua cruda, para potabilizar y entregarle a la población. Totalmente de acuerdo que se priorice el agua para consumo humano en Manta, Montecristi y Jaramillo. Lastimosamente se ha perdido el caudal y se ha perdido la presión del agua, porque han habido una proliferación de conexiones de los industriales, y según la refinería incluso hay conexiones que están utilizando agua del acueducto para vender en tanqueros. No me consta, esos son los temas que la refinería anuncia, y por eso ellos han empezado una serie de operativos a lo largo del acueducto desde Jaramillo. Ayer estuvieron en Rocafuerte haciendo desconexiones. Lo que han dicho es que van a respetar las conexiones de los pequeños y de los medianos agricultores, ¿no? Ellos son los que manejan el sistema, son los dueños del tubo del acueducto, y nosotros, pues, una vez que se cayó la medida cautelar, que fue revocada, tenemos que someternos a esas disposiciones, ¿no? No somos nosotros los que resolvemos y decidimos qué hacemos y qué no hacemos, lo hace la refinería, y lo único que le hemos pedido es que por favor procure no afectar las conexiones de los pequeños agricultores, tal como lo venían haciendo antes de que se ponga en marcha la medida cautelar, donde ahí sí iban y cortaban a todo el mundo, ¿no? Y le afectaban la economía familiar, la agricultura familiar campesina, a pequeños agricultores y a medianos agricultores. Eso por el lado social, por la parte jurídica, y también en la parte política. Tuvimos una reunión con la ministra del Ambiente y el Agua, la ministra Manzano, con el ministro de Agricultura y Ganadería, con el ministro Palacios, con la viceministra del Agua, la viceministra apellido Cruz, con el señor gobernador de Manabí, que es pieza clave en este asunto, porque es el que un poco lidera y controla que no se afecte a los más débiles y que se avance en la regularización de las conexiones de los agricultores que estamos conectados al acueducto y que queremos pagar una tarifa. Le presentamos hasta el presidente Daniel Noboa una propuesta de tarifa. La semana anterior a esta nos reunimos con la secretaria de la Administración Pública de la Presidencia, Cynthia Yeliver. Es decir, hemos tenido afortunadamente un contacto directo con las máximas autoridades del país, donde estarían tomando decisiones. La idea es, primero, respetar el orden de prelación y garantizarle que Montecristi, Manta y Jaramillo tengan su cupo de agua para que puedan tener suficiente recurso vital, tal como está en el convenio de compensación social que se le dio a estos 3 municipios cuando se iba a construir la refinería del Pacífico, ¿no? Entonces hay que garantizarle a esos 3 municipios la dotación de agua como prioridad número 1. Luego de eso, el cupo de agua para que los agricultores realicen pequeña agricultura o agricultura a pequeña escala, la agricultura familiar campesina, y obviamente pues esa debe ser la prioridad en segunda instancia, ¿no? El tema de las industrias, según la refinería y según el gobernador, no es prioridad. Los industriales tienen que buscar sus propios sistemas de captación y abastecimiento de agua. Así que en esa pelea estamos, queridos compañeros, colegas y amigos, oyentes y televidentes de Radiovisión. Y estimado Magister Johnny Mendoza, qué gusto saludarlo. Roberto Reyes de los estudios de Radio Visión. A ver, el fallo, primero a favor de ustedes, según un juez, y luego la revocatoria de ese fallo, lo dejó sin piso y por ello buscaron el diálogo con el gobernador y de allí surte algún efecto negativo. Usted planteaba muy bien 3 prioridades, que es mantener el abastecimiento a los cantones de Manta, Jaramillo y Montecristi, pero que también se dote de agua a los pequeños agricultores y que las industrias por sí solo vean la forma y la manera de abastecerse.
¿Quién mismo ha recibido respuesta por parte ya de las autoridades, del gobernador? La reunión de los ministros fue provechosa. ¿Hay un acercamiento, hay indicios de que quieran tener esa buena voluntad para justamente no tener estos inconvenientes que ustedes tienen y realmente no se ve bien o no se lo está protegiendo a los pequeños agricultores, y eso perjudica abiertamente a todos los manavitas ecuatorianos porque usted lo señalaba, no hay cómo cosechar y cómo vender sus productos a los manavitas? Efectivamente, mi querido amigo y colega, a quien respeto y admiro de toda la vida, muchas gracias, buenos días. Quiero decirle que la gestión que hemos realizado con el presidente Noboa, con sus ministros, hasta el momento ha sido muy exitoso. Mire usted, teníamos una traba desde el año 2022 que finalmente fue retirada inmediatamente después de la reunión. ¿Cuál era la traba? Una de las etapas necesarias para lograr la regularización es poder conformar juntas comunitarias de riego y drenaje desde Bolívar, Tosagua, Junín, Rocafuerte, Montecristi y Manta. Y ahora mismo, para poder iniciar los procesos de regularización, debemos tener juntas de riego, y quien otorga la vida jurídica de las juntas comunitarias de riego y drenaje en el Ecuador es el Ministerio del Ambiente y el Agua. ¿Por qué no podíamos nosotros tener vida jurídica a pesar que presentábamos solicitudes al Ministerio del Ambiente y del Agua? Porque en el gobierno de Guillermo Lasso, una ex directora zonal, se le ocurrió inventarse un requisito adicional a lo que están estandarizados, y era llevar un convenio firmado entre esa junta que se quería conformar con la refinería del Pacífico, en el que, voy a utilizar este término coloquial, nos clavaban o nos intentaban clavar una tarifa de 50 centavos el metro cúbico, lo que era imposible. En todo caso, nosotros nos resistimos a firmar ese convenio para cumplir el requisito para poder tener una junta de riego, y la ministra, cuando se enteró eso el día de anteayer, la ministra dijo, no, eso es un abuso, inmediatamente voy a disponer al director zonal que suspenda ese requisito para que ustedes puedan tener sus juntas de riego. De tal manera que acordamos, por ejemplo, constituir 5 juntas de para entregar toda la documentación en la ciudad de Quito, ¿no? Y eso es un avance importante porque vamos a poder hacer lo que queríamos hacer hace más de 2 años. Inscribirnos todos, conformar juntas de riego para poder, a partir de allí, poder pedir que nos entreguen la concesión del recurso agua de acuerdo a la ley. Y obviamente, pues lo otro ya también es la tarifa de agua. Mañana jueves viene a Manabí un equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería directamente desde Quito a sostener una reunión en territorio con nosotros para discutir el tema de la tarifa que vamos a cancelar por concepto del transporte del agua y el uso del agua del acueducto. Magíster Johnny Mendoza, ¿aún no entonces están regularizados el abastecimiento de agua que ustedes justamente obtienen desde el acueducto de la ex refinería del Pacífico? Porque esto lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo y todavía no tienen esa tranquilidad, diríamos así, de tener esa regularización para no tener problemas. Todavía no. Nuestras conexiones, siendo honestos y pragmáticos, siguen siendo ilegales e irregulares, ¿no? La idea que venimos gestando desde el año 2017 hasta la fecha es que esas conexiones sean regularizadas, sean normalizadas, que estos agricultores que conformamos este conflicto social podamos constituirnos en juntas comunitarias de riego y obviamente pues podamos cancelar una tarifa, porque no queremos que nos regalen el agua, queremos cancelar una tarifa por el agua y además queremos ser parte de los que realmente luchamos para que estén utilizando el acueducto solo quienes deben tenerlo o utilizarlo. En este caso, las empresas de agua potable, alcantarillado de Montecristi, Manta y ahora mismo yo añadiría la de Rocafuerte porque también tiene 2 plantas de agua que están abasteciéndose para potabilizar agua en el cantón Rocafuerte, que son la planta de agua potable de Horno de Pan y la planta de agua potable de Danzarín, y además también la planta de agua potable de Tres Charcos. 3 plantas de agua potable en Rocafuerte utilizan agua del acueducto para procesos de potabilización y abastecimiento a su población rural, en este caso. Eso es una realidad inobjetable que también debe ser considerada, pero nosotros queremos priorizar primero, de acuerdo al orden de relación, el abastecimiento de agua para consumo humano.
Pero nosotros no somos los que estamos afectando la presión y el caudal. Son, como ya le dije en la clasificación, los grandes agricultores y las industrias a las que la refinería ha tomado la decisión de desconectarlas, porque incluso dicen ellos, repito, dice refinería, que han descubierto conexiones clandestinas que están abasteciéndose el agua para venderle agua a los tanqueros que negocian con el agua. No lo conozco, no lo he visto, es refinería la que ha hecho sus propias investigaciones y entiendo está haciendo sus propios operativos en ese sentido, ¿no? Oiga, antes que compañera Tangi Zambrano, en ese mismo sentido, ¿y los grandes productores, como usted señala, sí tienen regularizada el abastecimiento de agua potable? Un 97% de ellos o 98% de ellos, por no decir 99% de ellos, no lo ha hecho. Un gusto saludarle nuevamente. Yo tengo 3 preguntas muy puntuales. Importante dentro de este tema, 3 preguntas. Antes, ¿cómo ustedes se abastecían ya que no existía este acueducto o siempre ha existido? Porque recordemos que fue un acueducto que se hizo con la Refinería del Pacífico y es uno de los que tiene mayor sobreprecio en el país porque su costo abordó los $72 millones. Adicional a ello, esta tarifa que ustedes están buscando, ¿no afectaría a la soberanía alimentaria? ¿No generaría un aumento en sobreprecios? Y la siguiente es, ¿por qué razón el juez cambió de opinión? ¿El acueducto está recibiendo mantenimiento o fue por algún tipo de daño de bombeo? Bueno, un saludo fuerte para usted. Mire, escúcheme, el acueducto, la construcción de ese acueducto costó $324 millones por allí, ¿no? Hubo muchas denuncias de sobreprecios, de que están disparadas las cifras reales. Todos sabemos lo que pasó en el torno de las obras que se construyeron con sobreprecio en una década en la que sí, existían obras, pero costaban 3 veces o 4 veces más de lo que realmente debieron haber costado. Pero bueno, así que ese acueducto tiene una posibilidad para nosotros que no existía antes. La misma pregunta que usted me hizo, ¿cómo hacíamos los agricultores para producir la tierra antes de que exista el acueducto? Porque el acueducto se puso en funcionamiento en el año 2017. Del 2017 hacia atrás, 300, 200, 100 años antes, era imposible producir, porque los territorios donde ahora estamos haciendo agricultura familiar campesina son territorios secos, que están en una cordillera seca que nace en el cerro en la parte alta de Bolívar y termina en el Aroma. Ustedes saben que en la vía Manta Rocafuerte es seca, que la parte alta de Rocafuerte es seca, que en la parte del cerro de Junín es seco, que en la parte alta de Bolívar, en los territorios altos de Tosagua y rurales de Tosagua son zonas secas. Por allí instalaron el acueducto. Entonces, ¿cómo hacíamos antes del acueducto los agricultores? No había producción agrícola sostenida durante todo el año, solo producíamos en el invierno, y eso cuando el invierno era bondadoso, porque además en esa cordillera seca es donde cae la menor cantidad de lluvia en milímetros por año en el centro norte de la provincia de Manabí. Cuando llegó el acueducto y comenzaron las conexiones clandestinas o irregulares e ilegales, efectivamente, esa matriz productiva cambió abruptamente. Había agua todo el año y comenzamos a sembrar todo el año cultivos de ciclo corto en pequeña escala. Después llegaron los compañeros pitajalleros que comenzaron a sembrar a gran escala y así comenzaron la proliferación de conexiones, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros no podemos pagar una tarifa alta porque los costos de producción del maíz, por ejemplo, ¿cuánto debe invertir un agricultor para sembrar una hectárea de maíz? Bueno, deben invertir cerca de $1.700. ¿Y cuál es el margen de utilidad de un agricultor siendo suertudo, cosechando un promedio de 150 o 100 quintales de maíz? Bueno, aproximadamente el margen de utilidad que está por los $700. Si nosotros pagáramos la tarifa de 50 centavos que en principio quería cobrarnos la refinería, significaría que tendríamos en pérdida. ¿Por qué? Porque tendríamos que pagar un promedio de $200 cada mes por agua a 50 centavos. Imagínese usted que el cultivo de maíz serían 2 meses y medio, o sea, pagaríamos casi $500. Y el margen de utilidad que está entre $600 y $700, ese agricultor
podría ganar no más de $100, ¿no? $100 en todo el ciclo, es decir, no ganaría pero ni $33 mensuales en esos 3 meses. Entonces, eso es imposible porque no llegamos ni a ganar ni siquiera un salario mínimo básico con ese tipo de tarifa. Nosotros la tarifa nuestra va escalada, en escala, sale de 1 centavo y llega hasta 27 centavos. ¿No? Refinería después de 50 centavos dijo que cobraba a 32 centavos y ahora está hablando de 25 centavos con una condición que nosotros mismos tuvimos que plantearles, que es una contraprestación de servicio. Es decir, estamos analizando, estamos discutiendo, ya entró directamente o ya intervino directamente el Ministerio del Ambiente, que es el que tiene a su cargo el recurso agua en este país, y ya intervino directamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con lo cual vemos un horizonte más positivo y además más urgente, porque ambas instituciones que acabo de nombrar han dicho tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo rápido para que todo pueda ocurrir positivamente y todo el mundo quede contento, ¿no? Los 3 municipios que tengan agua suficiente, los agricultores que podamos seguir produciendo agricultura familiar campesina o ciclo corto, los medianos y grandes agricultores tendrán que también considerárselos si es que alcanza el recurso, porque el tubo no es un río que usted le bombea más agua y crece el caudal, porque tiene el río tiene cómo meterle más agua. En el tubo no hay cómo meterle más agua porque tiene un tope máximo de caudal y obviamente pues es imposible inflar el tubo para que entre más agua, así que eso hay que considerarlo técnicamente. Una última pregunta por mi parte, Magíster Johnny Mendoza, agradecerle por disipar todas nuestras inquietudes y nuestras justamente preguntas. Se ha venido desde que no se pudo concretar la refinería del Pacífico y que se dejó a un lado. Se ha venido hablando de la liquidación y han pasado algunos liquidadores y todavía se sigue manteniendo el proceso de liquidación de la empresa. El hecho que se vaya concretando en algún momento no les llama la atención o les preocupa. ¿Por qué? Porque cómo hacer, cómo regular. Se ha dicho incluso, no sé si fue en este periodo de gobierno, sino en el anterior, que asuman uno de los cantones o los 3 cantones que se abastecen de agua, Manta, Montecristi y Jaramillo, justamente todo lo de esta planta, pero no se ha manifestado nada en concreto. Usted que se ha reunido con los ministros, con el ministro del Ambiente, de la Agricultura y todo, el gobernador, por allí, ¿qué se dice de esto? ¿Seguirá simplemente en proceso de liquidación este proyecto que fue fallido y que justamente lo que ahora ha quedado, y en buena hora, es el agua que se abastece en estos 3 cantones y que ustedes también están abasteciendo eso, pero que lamentablemente han encontrado muchas, pero muchas trabas? Muy buena pregunta, licenciado Reyes. Mire, el Manavita no puede olvidar. Recuerde usted que en la línea de tiempo, en el año 2017 se puso en marcha el bombeo del acueducto y en el año 2019, cuando llegó al poder Lenín Moreno, declaró fallido el proyecto de refinería y dispuso que el Petroecuador, que es el que administra el acueducto y que tiene a su cargo esto a través de la refinería del Pacífico, disponga o ejecute un proceso de liquidación de la empresa pública Refinería del Pacífico, Eloy Alfaro. En todo caso, ¿quién es la que dispone la liquidación de esta empresa pública y de todas las empresas públicas en este país según la ley? La Superintendencia de Compañías. Entonces, la Superintendencia de Compañías, acogiendo la disposición del expresidente Lenín Moreno, nombró a un liquidador. ¿Cuál era la función de ese liquidador en el año 2019? Liquidar la empresa Refinería del Pacífico. ¿Qué tenía que hacer? ¿En qué consiste el rol de un liquidador de una empresa pública? Bueno, sanar todas las deudas, cobrar todo lo que le deban, vender todos los activos y pasivos, venderlos y de entregarle el recurso al Estado ecuatoriano para que retorne ese costo que invirtió el Estado ecuatoriano en esa supuesta refinería. Tenía que ser todo recuperado a través de la venta de sus activos y sus pasivos por parte de una persona que nombró la Superintendencia de Compañías, que es un liquidador. Mire usted, ese primer liquidador se nombró en el año 2019, ha pasado 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 6 años.
y ya van algunos liquidadores. ¿Qué rol le han dispuesto a esos liquidadores? Uno solo, liquidar la compañía, no tienen que hacer nada más. Pero han pasado ya varios liquidadores, algunos según denuncias incluso hicieron hasta dinero con ese proceso de liquidación, hubo corrupción en ese tema, de los que pasaron anteriormente. Creo que el actual liquidador es un hombre muy probo, muy honesto, muy decente, pero no puede cumplir su cometido de liquidar la empresa, porque cada vez que se demoran más van apareciendo más inconvenientes jurídicos. Por ejemplo, hay que pagar seguros, hay que pagar licencias ambientales, hay que pagar empleados. La refinería sigue teniendo empleados a pesar de que es un proyecto que se declaró fallido. Entonces, el proceso de liquidación no se ha realizado. Ahora porque hay más problemas jurídicos para poder continuar con el proceso de liquidación, pero antes porque se estaban haciendo, voy a utilizar un término, se estaban haciendo los pendejos y no querían realizarlo, ¿no? El término que utilizó nuestro presidente Daniel Noboa. No querían hacerlo, se hicieron los pendejos y ahora que quieren hacerlo los que están, porque creo que Carlos Wong es un hombre que sí ha puesto todo su ánimo, su espíritu y su técnica, no puede hacerlo porque tiene muchas controversias jurídicas que le impiden cumplir el rol por el cual ha sido designado, al igual que los anteriores, que es liquidar esta empresa pública, mi querido licenciado Roberto Reyes. Johnny, quiero agradecerte por este espacio. Vamos a seguir dialogando sobre este tema porque es sumamente importante conocer cuáles son las negociaciones y cómo se van a generar, en este caso, el proceso hacia los agricultores de este importante sector de la provincia de Manabí. Ya en la parte final de la entrevista. Bueno, yo quiero agradecerles. Quiero decir a los manavitas que nos están viendo y escuchando que nosotros somos gente responsable, que somos gente muy seria, que nosotros no nos movemos por intereses particulares. Nosotros tenemos un proyecto comunitario, social, campesino, de agricultores, de gente decente, que estamos trabajando de la mano con el gobernador de la provincia, a quien yo le agradezco por toda la ayuda que le está dando, no solo a los agricultores, también a los alcaldes. Ha sido capaz de liderar que el municipio de Jaramillo suscriba un convenio con refinería para dotarle agua a este cantón. Lastimosamente, Jaramillo sigue sufriendo porque a pesar de que su alcalde firmó el convenio, no le llega agua. Y claro, enseguida la culpa de los pequeños agricultores, cuando no es así. La caída de presión y el caudal no es tan solo, para ser responsable con lo que digo, no es tan solo de los pequeños agricultores. Y ojalá que esas decisiones que está tomando refinería le devuelvan el caudal y la presión de agua al acueducto para que los cantones que mencionamos como priorizados tengan agua potable y para que los agricultores también podamos seguir sembrando y abasteciendo los mercados, los centros de abastos, los hogares de los manavitas. Nosotros estamos abasteciendo de todos los productos que le mencioné a Manabí, no solamente a Manta, Montecristi y Jaramillo, también a Portoviejo. De hecho, los productos nuestros llegan a otros cantones distantes del centro de la provincia, que es donde generamos producción agrícola, ¿no? Con esto, muchas gracias por la entrevista y un abrazo cordial para todos y para todas manavitas que nos han escuchado y que nos siguen con mucha atención. Muchísimas gracias. Y de mi parte, pues felicitarlo por toda la gestión que ha estado realizando con las autoridades del gobierno y también con el señor gobernador, que beneficia y protege a los agricultores. Tania, te cuento que el acueducto de la refinería del Pacífico se construyó para bombear 5.500 metros cúbicos, para tener 5 bombas prendidas que abastecen directamente, que beneficiaban directamente a 3 cantones en transición, que eran Manta, Montecristi y Jaramillo, y también Rocafuerte, 4 cantones, y 3.000 metros cúbicos para la refinería del Pacífico. Al no existir refinería del Pacífico y no haber dinero para hacer una inversión tan grande, existe todavía ese caudal para poder beneficiar a los agricultores o de pronto a otros tipos de uso que se le puede dar al derecho al agua. En la represa La Esperanza se almacenan 450 millones de metros cúbicos. El acueducto se diseñó para transportar 45 millones de metros cúbicos. Aún así, nosotros todavía tenemos almacenando 405 millones de metros cúbicos, tomando en consideración que las 5 bombas estuvieran prendidas las 24 horas del día. Pero no hay refinería del Pacífico y solo se está tratando de minimizar
o de hacerle un pequeño problema a los agricultores. Y en esta parte el licenciado Johnny ha sabido ser sobreprotector de todas las organizaciones sociales, porque nunca tenían respuesta ni apoyo por parte de las autoridades provinciales, y más bien eran víctimas de los señores gobernadores anteriores que estaban en funciones, porque le iban a desconectar sus conexiones que tenían para hacer una autoalimentación, porque verdaderamente lo que decía el licenciado, la parte de las zonas altas es una zona totalmente semiárida, no tienen más allá de 100 milímetros al año dentro de las precipitaciones, y son personas que solamente viven con una siembra en el año, que es el ciclo del maíz. Aún así, al no tener el sistema de riego tecnificado, ellos sufren verdaderamente por algo que no pueden producir lo que las especificaciones técnicas que un quintal o una hectárea de maíz te da para producir una hectárea. Eso es lo que respecta a la distribución del agua del acueducto de la refinería del Pacífico, que solamente prenden en el día una bomba, que es para los agricultores, y 2 bombas para llegar al agua hasta las empresas o de pronto municipios que tienen también esta legalidad de conexión por parte de la refinería del Pacífico. Entonces yo creo que una vez conversé con el anterior liquidador y él mencionaba que necesitaban $2 millones solamente para operar el acueducto de la refinería del Pacífico, pero esos 2 millones que se necesitan tranquilamente lo pueden manejar el gobierno provincial de Manabí a través de la Dirección de Riego y Drenaje, así mismo como se opera los sistemas del sistema Carrizal-Chones que están en Calceta. Entonces yo creo que solamente es falta de que las autoridades provinciales asuman su responsabilidad y que el señor prefecto verdaderamente apoye al sector agrícola, apoye verdaderamente a los agricultores. Podemos nosotros incluso no tan solo hacer un proyecto paralelo, podemos ejecutar otro proyecto paralelo para el tema del abastecimiento de agua de los agricultores, de las municipalidades, aunque ellos sí tienen dentro de las competencias, como decía Johnny, el tema del orden de prelación, como dice la Constitución, que primero es para consumo humano o riego. Entonces, pero las municipalidades sí tienen agua potable, por decir, la municipalidad de Manta tiene una planta potabilizadora de agua potable, que lo que tienen que hacer ellos es repotencializar su sistema de bombeo o de pronto en sí el tratamiento, en el cual pueden hacer una mejor distribución. Así también lo puede hacer Montecristi, lo puede hacer Jaramillo, lo puede hacer Rocafuerte, lo puede hacer los cantones en transición, y en sí el tema del acueducto puede ser especialmente para el tema agrícola, tampoco descartando que se le puede dotar de agua, sino es que más bien podemos aún así extender los caudales además beneficiarios. Perdón, Javier, sería importante mencionar algo. Dabas una explicación técnica de las bombas. Mi duda es por qué el juez cambia de criterio, cambia de parecer. ¿A qué se debe aquellos? Tengo entendido de que hubo un comentario donde necesitaban un mantenimiento al bombeo de agua y me explicaban de que este tipo de maquinarias no necesita mayor mantenimiento anual. Exacto, y estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Rara vez eventualmente se dañan los sensores, se dañan ciertos accesorios dentro de los paneles de control, y eventualmente pues pongo un claro ejemplo, y esto de aquí me gustaría que la ciudadanía le ponga mucha atención. Dentro de nuestro sistema de bombeo domiciliario que tenemos dentro de una vivienda, eventualmente se dañan las bombas. Asimismo son los sistemas de bombeo que están dentro del sistema de bombeo del acueducto de La Esperanza. Eventualmente se suelen dañar estos tipos de bombas. De pronto que se le dé un mantenimiento preventivo para hacer justamente los correctivos necesarios es aceptable, pero que culpen a los agricultores que por temas del exceso de agua que se están utilizando para los fines agrícolas es totalmente que no son cosas que no se pueden aceptar.
Y sobre el tema del señor juez, yo creo que el señor juez cometió verdaderamente un error. Está dentro de su legalidad poder revocar esa medida de protección que en algún momento fue dada, pero también está en contra de los reglamentos de ley de los recursos hídricos, porque el agua es un derecho que le pertenece verdaderamente a los ciudadanos. Y muy claro, dentro de la ley de los recursos hídricos dicen que toda persona que delinden con los cauces públicos está sujeto en toda su extensión y longitudinalidad a una zona de servidumbre que será para uso público o comunitario. Entonces los agricultores pueden hacer una medida de protección, pueden denunciar esa acción que tomó el señor juez para pedir una protección y un derecho o una legalidad. Para esto Johnny ha avanzado bastante en el tema, en el cual es de felicitarlo, porque verdaderamente lo que se necesita es regularizar. En coordinación con Carlos Wong, quien está liderando el tema de como liquidador de la refinería, hacer una mesa de trabajo y de diálogo para el beneficio de todos. Como manavitas y como ecuatorianos, buscar siempre el mejor desarrollo de nuestro país. A la misma vez se puede aprovechar empresas que puedan venir para el tema de sembrar y ayudar verdaderamente a los agricultores, para que los agricultores no se queden tan solo con el tema de hortalizas, sino también que ellos miren al tema de exportación, para que tengan mejores ingresos y puedan mejorar sus condiciones de vida. Hay una pregunta, buenos días, a el ingeniero Javier Bravo, de un oyente a través de la página de Facebook, Carlos Álava. Dice: toda el agua se la dejan los regantes de los 100.000 metros cúbicos, se dejan 98.000 y 3.000 para los municipios. ¿Qué hay de cierto, ingeniero? Yo una vez conversé con un empresario en Quito, me lo encontré en uno de los ministerios, y en el cual le pedí que me apoyara a identificar cuáles eran las empresas que tenían estas conexiones, con el sentido de nosotros ver cuáles son sus requerimientos hídricos, con el sentido de no perjudicarlos, sino más bien ver cómo podemos satisfacer nuestras necesidades de agua para que ellos puedan producir y también los gastos operativos sean justamente menores para ellos. Sobre los 98.000 metros cúbicos que se están actualmente utilizando para el tema del acueducto de la refinería del Pacífico, para el tema de los agricultores, la verdad que desconozco cuáles son las conexiones y cuál es la demanda que están teniendo actualmente ellos. Como decía también el licenciado, hay que tener en consideración que existen bastantes personas que tienen extensiones como tema de pitahaya o de pronto de otros tipos de cultivos, que sí generan fuentes de trabajo y a la misma vez generan desarrollo dentro de los locales o de los cantones. Y los otros 3.000 metros cúbicos para los municipios, hay que ver cuál es la demanda que ellos requieren y ver cómo se puede programar, porque se pueden hacer válvulas para hacer las sectorizaciones a través de una estación remota, y se pueden hacer distribuciones de agua, pero es el tema de organizarnos todas como provincias. En este momento, pues, lo que está haciendo el licenciado Johnny es una gran ayuda para todos los agricultores y asimismo pues también para todas las otras personas como entidades como municipios y como empresarios, para poder nosotros regularizar todo lo que es el derecho al agua. Que en primera instancia, cuando fue lo de la refinería del Pacífico y justamente el acueducto, 5.500 metros cúbicos en 5 bombas prendidas, ¿no? 3 para justamente lo que es el trayecto de los municipios de Manta, Jaramillo, Jaramillo, Montecristi y Manta, y también para Rocafuerte. Y después nos indica usted que hay 2 bombas prendidas y las otras 3 están operables o están operables, y si no se operan, ¿hay el mantenimiento? ¿No tienden a dañarse? No, eventualmente casi las bombas cuando están estacionadas no tienen ningún tipo de problema. Siempre lo que hay que hacer es darle un pequeño mantenimiento al tablero de control, de pronto por el tema de que se le hace una limpieza justamente al tema de los contactores, por el tema de humedad y cosas así, pero no es que se van a estar dañando, como estaban mencionando que siempre existen problemas en las estaciones de bombeo. Tengo fotografías con personas que están haciendo bastantes recorridos
en la estación de bombeo y las bombas están intactas como se instalaron inicialmente. Entonces, yo creo que nosotros como ecuatorianos, como Manabí, tenemos que ponernos justamente la camisa de nuestra provincia y tratar de buscar mejores alianzas estratégicas para un mejor desarrollo dentro de nuestra provincia y nuestro cantón. Realmente es muy valioso la aportación que has hecho, Javier, sobre este tema, analizando y revisando un poco la información. Incluso mencionaban de que el acero que Odebrecht utilizó en la tubería de conducción de agua fue 2-3 veces más caro que la que se vende en el mercado. Estamos hablando de que es material de primera calidad, pero que ha estado en abandono y que actualmente lo que se busca es que esta cantidad de agua sea utilizada para el beneficio de los agricultores y de los cantones que se benefician por el mismo. Ahora, es un acueducto que está subutilizado y existen problemas de robo. Don Johnny nos mencionaba de que a él no le consta, pero que igual el liquidador mencionaba y hacía cierres de tuberías clandestinas. ¿Tienes algún conocimiento al respecto? Bueno, el tema del acueducto de la refinería del Pacífico se construyó con un hierro especial en el cual sí se necesita darle una pequeña protección en el sentido de que los agricultores tienen que respetar los 30 metros que se le indemnizó y despropió a cada uno de ellos, donde pasa justamente los 94 kilómetros de longitud del acueducto de la refinería del Pacífico. Y es ahí donde la refinería del Pacífico tiene que supervisar para que no haya cultivos de ciclo perenne, por el tema de las raíces que se van a profundizar y que pueden deteriorar justamente el tema del acueducto. También escuchaba a técnicos de la refinería del Pacífico con anteriores liquidadores que al prenderse un agricultor de una válvula de aire, lo que iba a hacer era ocasionar una bomba de tiempo, y eso es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque lo que hace un agricultor al conectarse de una válvula de aire es simplemente aliviar las cargas o reducir un poco la presión que está internamente dentro del acueducto. Pero por eso tenemos, como decía don Carlos Álava, también su periodista, que todavía tenemos 3 bombas que podemos justamente utilizarlas. Incluso recuerdo que agricultores de La Sequita habían tenido conversaciones con el ministro de Energía en el gobierno de Lenín, y el ministro de Energía se había comprometido en subsidiar la energía, entonces, justamente del sistema de bombeo del acueducto de La Esperanza. Entonces, pero yo creo que hay que darle más seguimiento al tema. Se puede hacer justamente la legalidad necesaria, y con los aportes que ha estado haciendo Johnny Mendoza, pues chuta, es de felicitarlo, de verdad, porque sí es de mucha importancia. En el tema también, pues, de la represa, pues sabemos que tenemos bastante caudal almacenado, tenemos como 45 millones de metros cúbicos que no están siendo utilizados, y que actualmente pues podemos aprovechar este acueducto para poder beneficiar a más agricultores. Muchísimas gracias, Javier. Ya en la parte final de esta entrevista y de esta aportación. Bueno, gracias por la entrevista, Tania. Te agradezco mucho también por haberme permitido intervenir. También felicitarlo a Johnny por todos los trabajos que ha estado haciendo con las autoridades provinciales, nacionales, y que siga coordinando más mesas de trabajo para tratar de seguir fortaleciendo justamente a todos los agricultores, a todos los municipios, a todos los empresarios, que no tan solo el agua se privatice en algún momento, sino que verdaderamente sea de uso para todas las personas que necesiten seguir creciendo en nuestra provincia. Gracias. Muchísimas gracias. 7:59 a.m, y ahí escuchábamos al ingeniero Javier Bravo, que también se sumó a este tema tan importante y conflictivo, porque al hablar del acueducto de la refinería del Pacífico estamos hablando de una obra que, como no se construyó, la refinería como tal quedó ahí, a la intemperie, pero que muchas personas, miles de personas la necesitan. Él hablaba de las bombas que se ubicaron al inicio y de las cuales no están en funcionamiento, y es una agua que se puede
utilizar, que se puede producir, pero faltan decisiones políticas, interés político para mejorar todo esto y que favorezca